Que el Señor les bendiga en esta hora. Estamos contentos por el tiempo que Dios nos ha permitido estar leyendo este hermoso libro de Juan. Y en este día estaremos considerando el capítulo 21 y veremos un poco de este capítulo y de la hermosa historia que está llena de detalles que nos edifican grandemente. Lo primero que vemos en esta ocasión es que podemos observar que después de la resurrección de Jesús, Él se presenta a sus discípulos. Ya se había presentado en otra ocasión ante ellos, pero a puerta cerrada. Recordemos aquella ocasión cuando Tomás pidió tocar su llaga y su costado para poder comprobar que era realmente el Cristo resucitado. Pero ahora se presenta al aire libre, en un lugar abierto. Ahí estaban parte de sus discípulos más prominentes y, por qué no decirlo, tal vez los más fieles. Estaba Pedro, aquel líder, Tomás, Natanael, Andrés. Estaban ahí todos juntos, sabían que era Jesús el que había resucitado, pero tal vez en ese momento no sabían qué era lo que tenían que hacer después de todo lo vivido con su maestro. Habían vivido experiencias maravillosas y habían conocido cosas hermosas que su maestro les había enseñado. Y tal vez en este momento se encontraban pensando qué hacer después, ya sin la presencia de su maestro entre ellos. Y evidentemente Pedro toma la iniciativa de ir a pescar. Recordemos que esa era su actividad antes de ser llamado, cuando Jesús le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Siendo el líder del grupo, pues los demás le siguieron. ¿Y qué sucedió? Que estando toda la noche ahí, tratando de pescar, no pudieron sacar ningún pez. Pienso que esto es algo que Dios permitió, pues esa no era ya su misión. A eso ya no deberían de estar ocupando su tiempo. Cuando Dios nos da un llamado, tenemos que enfocarnos en obedecer y seguir ese llamado hecho por Dios. A veces nos desesperamos y queremos volvernos al pasado, pero nuestro enfoque debe ser mirar aquello a lo que Dios nos ha encomendado. Tal vez haya algo de desasosiego en nuestra vida cuando sabemos que Dios tiene una misión para nosotros, pero no vemos clara la forma, cómo es que tenemos que llevar a cabo aquello que Dios nos ha encomendado. Pero lo importante es que nunca perdamos la mirada de aquello a lo que fuimos llamados, aquello a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y sus propósitos para nosotros. Cuando apareció Jesús en ese momento, tal vez porque vio su desesperación, cuando no habían pescado absolutamente nada, y se presenta ante ellos y les pregunta: ¿no tenéis algo de comer? Estaban a 200 codos, o sea, como a 100 metros de la orilla del mar de Galilea. A la pregunta que Jesús les hizo, ellos respondieron: no, no tenemos que ofrecerte. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pedro y sus acompañantes eran expertos pescadores.
Y era costumbre de cuando arribaban a la mar para pescar, uno de los de la tripulación subía a lo más alto para poder observar desde arriba dónde se agrupaban los peces para poder decirles hacia qué lado podían echar la red. Y esto es lo que precisamente Jesús les dice. Sería algo ilógico para ellos, siendo unos expertos, el hecho de echar la red cuando estaba amaneciendo, porque precisamente en la noche es cuando los peces pican por la quietud, porque no hay ruido. Pero al amanecer empiezan los ruidos, empieza el trajinar del día y difícilmente puede haber pesca. Pero ellos obedecen esta orden. Jesús veía lo que ellos no veían, pero aún así echaron la red. Y ¡oh, sorpresa! Las redes se llenaron y desbordaron. Habían pasado toda la noche de trabajo, de cansancio, con sueño, con hambre, tal vez desesperados porque no obtuvieron nada de pesca. Pero un minuto de obediencia fue la total diferencia. Un instante de probar la fe y ellos pudieron ver la respuesta de Dios. Porque vivir por fe es ser guiados por el Espíritu de Dios. Es vivir como el Señor nos vaya guiando. Nuestro Dios tiene toda la capacidad para proveernos en un abrir y cerrar de ojos, solo con obedecer su palabra. Podemos confiar en nuestro Padre Celestial y movernos en obediencia, y así podremos tener todo aquello que necesitamos. En estos momentos, al experimentar ese milagro de provisión, es cuando se dan cuenta que era Jesús el que había hecho aquella grande maravilla. En estos momentos es cuando Juan le dice a Pedro, es Él, es Él. Pedro vio que realmente era Jesús. Y en ese momento, él se encontraba semidesnudo, realizando las labores de la pesca. Y enseguida se ciñó la ropa. ¿Cómo lo iba a ver así el maestro? Él no lo dejó de esa forma. Él no lo dejó haciendo ese trabajo. Inmediatamente se viste y se pone su ropa. Pero se echa a la mar. No podía esperar a que todos llegaran junto con él. No podía esperar a llegar a la orilla junto con todos. Él quería ser el primero en llegar hasta la orilla. Al llegar todos, ya los demás a la orilla, Jesús ya había preparado los alimentos para ellos. Les pidió sacar de los peces que él mismo les había provisto. Vemos aquí a nuestro Dios, a nuestro Jesús, siempre preocupado por proveer como un buen padre que tiene cuidado de que nada nos falte. Demos gracias al Señor siempre por esa provisión. Demos gracias al Señor siempre, porque Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Jehová Jireh. Veamos enseguida del capítulo. Esto fue el capítulo del 1 al 14 y vamos a estar contemplando ahora lo que es del 15 al 19. Les invito en esta hora
a transportarnos hacia aquella escena. Estamos a la orilla del lago de Tiberias, región de Galilea. Ya acaban de desayunar y de compartir el pescado que Jesús les permitió pescar. Jesús plantea una pregunta realmente importante a Pedro. Los apóstoles habían regresado después de la muerte del Señor Jesús. Recordemos eso. Ahí a donde todo había comenzado. Habían vuelto a sus oficios que tenían antes de conocer al Maestro. Habían vuelto a sus palabras más comunes. Tal vez hubo noches tristes, días pesados. Y es ahí donde Jesús se deja encontrar nuevamente. Ahí donde es común la vida. Así es Jesús. Se muestra en nuestras vidas en lo más cotidiano de cada día. Jesús es quien los busca. Toma la iniciativa. Jesús regresa ahí donde aquellos que lo habían abandonado. Y en vez de pedirles que se arrodillen ante Él, que le pidan perdón, o al menos que se disculpen, es Él quien toma la iniciativa de llegar a ellos y prepararles un gran desayuno, como un buen padre que se preocupa por proveer el alimento a sus hijos. Así es nuestro Jesús, humilde, sencillo y con tanto cuidado por nosotros. Es ahí donde viene el gran abrazo. Es Jesús el que se presenta y los toma en sus brazos y les dice, aquí estoy de nuevo. Y viene la pregunta más impresionante. Y esta vez se dirige a Pedro. ¿Qué pensaríamos que le diría Pedro? Recordemos la experiencia por la cual pasó Pedro cuando Jesús fue arrestado. Jesús tendría que haber llegado tal vez enojado con él, pero Jesús no acusa, no reprocha. Recordemos ese proceso de negación que tuvo Pedro 3 veces. ¿Cómo se encontraba el corazón de Pedro después de esto? Le hace una pregunta, la más impresionante. Pedro, ¿me amas más que estos? Porque nuestra santidad no consiste en no habernos equivocado nunca, en no haber pecado en contra del Señor. La verdadera santidad consiste en dejarnos renovar por Él. Y esto es lo que quería hacer nuestro Señor Jesús en la vida de Pedro. Renovarlo, transformarlo. La santidad es ser hechura en las manos del Señor, desde la materia prima de nuestra fragilidad y nuestro pecado. Santidad es renovar nuestro sí al Señor cada mañana, diciéndole cuánto le amamos. El Señor se dirige a él diciéndole, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y su respuesta fue, claro, Señor, tú sabes que te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces fue la misma pregunta que el Señor le hizo. Notemos que le llamó Simón, hijo de Jonás, porque ese era su nombre carnal. Y Pedro era su nombre espiritual, el que él le había puesto. Y Pedro significa roca. 3 veces Jesús le pregunta lo mismo, igual que las 3 veces que Pedro lo había negado. Es aquí donde Jesús le dio la oportunidad de reafirmar delante de los demás su amor.
Jesús sabía que Pedro lo amaba, pero quiso que él entendiera ese gran amor que le tenía. La respuesta es hermosa. Pudo decir, sí, Señor, sí, te amo, pero lo reafirma diciendo, tú sabes que te amo. Pedro sabía que Jesús era capaz de mirar los pensamientos y su corazón. Sabía muy bien que Jesús podía mirar más adentro de él. Eso como si le dijera, te fallé, pero tú sabes que estoy aquí. Sabes que te amo. Es entonces que Jesús le pide una prueba de su amor, y es que en ese momento la iglesia estaba a punto de nacer. En este preciso punto, perdón, la iglesia que estaba por iniciar necesitaba ser pastoreada. Y Jesús estaba preparando a Pedro para que cuidara de su iglesia. Le estaba dando esta gran misión de cuidar de sus ovejas. Porque esos somos las ovejas del Señor. Dios nos compara como a ovejas. Porque los animales, las ovejas, son animales de mucho cuidado. Son animales tiernos, son animales que en ocasiones necesitan ser guiados, dirigidos, cuidados, apacentados. Y lo encomienda precisamente a Pedro, sabiendo que era un gran trabajo, de mucha perseverancia. Le daría una gran responsabilidad de cuidar su rebaño. Así Jesús le da esta encomienda. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. La tercera respuesta le dice, Señor, tú lo sabes todo. No lo creía, pero lo hizo repetir 3 veces para que entendiera que Pedro tenía la oportunidad de redimirse y para que quedara grabado a fuego y nunca jamás desistiera de este gran llamado que el Señor le estaba haciendo. Este gran llamado de liderazgo, este gran llamado a apacentar la grey, a cuidar de la iglesia que el Señor estaba dejando a su cuidado. Y aquí podemos ver la gran importancia de ese llamado del pastorado. Los pastores llamados por el Señor, puestos por Él con un gran llamado para apacentar las ovejas. Nuestros pastores, grandes trabajos, grandes penurias. No es fácil el trabajo de ser pastor. Pero cuando el Señor te llama, Él te prepara para llevar a cabo ese gran trabajo que es el pastorado. Veamos enseguida los versos del 20 al 25, que es el discípulo amado. Ya para finalizar este capítulo, qué manera tan bonita del apóstol Juan de terminar este libro, hablando precisamente de esta anécdota que sucedió aquí en este lugar donde estaba Jesús. Estaba Pedro y nuestro Jesús. Ya Pedro tenía su misión. Ya Pedro había sido preparado, renovado, transformado. Había sido ya encomendada la misión que el Señor le había dado de cuidar de su iglesia. Pedro tenía la duda. Ahora, ¿qué es lo que pasaría
con Juan. En el capítulo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Quería saber qué de la misión de Juan. Quería saber si Jesús le haría algún nombramiento, alguna misión especial para él. Y la respuesta fue, y le contesta: ¿y a ti qué? Si yo decido que él quede hasta que yo venga. Tú sígueme. A veces nosotros nos comparamos con los demás o queremos saber el rol o trabajo de los demás, o si son mayores, si son menores, qué cargas tienen, qué obligaciones o qué ministerios tienen otros. O nos preguntamos, si yo pudiera predicar como predica el hermano, si yo cantara como canta la hermana, si yo fuera usada como es el hermano usado por Dios. Pero Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Él no quiere que estemos pendientes de los demás, qué harán o si no harán, si hacen o no lo hacen. Quiere que estemos enfocados en el propósito, en el llamado que Él nos ha hecho a nosotros. Y esta lección tan importante se la tuvo que dar a Pedro de esta manera. Los demás escucharían esto y pensarían que Juan no iba a morir, y no fue así. Ciertamente el apóstol Juan fue el que más vivió hasta que fue desterrado y llevado a la isla de Patmos. Ahí donde le fue revelado el Apocalipsis. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que hará Dios con otros? Si debemos enfocarnos precisamente en lo que Dios hará con nosotros. Preocuparnos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida y esforzarnos por ser cada día mejores. Preocuparnos y esforzarnos por lograr saber el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y poderlo cumplir. Juan termina diciendo que él da testimonio de todas estas cosas. Tal vez escribió esto ya en el destierro. Él fue testigo y se le dio la comisión de escribir para que nosotros todos pudiéramos saber estas hermosas palabras que son de grande bendición a nuestra vida, como lo es toda la palabra del Señor. Hasta aquí mi participación. Espero que esta pequeña explicación de este capítulo 21 de Juan haya sido de bendición para todas ustedes. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas, amadas y escogidas. Un saludo fraterno para cada una de ustedes. Bendiciones.